La corrupción, uno de los problemas que más ha crecido, que más ha germinado y que más se ha descubierto en el último tiempo dentro de Chile. Un país que antes se hablaba como que no era corrupto, pero el tiempo nos demostró que no era así. Simplemente en este país se escondía mejor la corrupción hasta que se ha ido destapando. Y han surgido nuevos casos, particularmente en Viña del Mar, porque en esa zona, en esa comuna que recordemos que estuvo administrada por mucho tiempo por la derecha, por la UDI, que se convirtió en un antro de numerosos casos de corrupción, particularmente con la administración de la alcaldesa Reginato, que casi parece ser una tendencia, porque hay muchas comunas de la derecha, particularmente de la UDI, que tienen muchas irregularidades, como que es un patrón que se va repitiendo. Hasta hace poco en Las Condes con Lavín, también UDI, Reginato, también UDI, y así suma y sigue, es como un patrón que se va repitiendo. Y lo que acaba de ocurrir es que un diputado de la zona, de la centro izquierda, denunció nuevos casos de corrupción estatal, de irregularidades al interior del servicio de salud de la zona, y su equipo recibió amenazas por hacer estas denuncias. Y lamentablemente no es la primera vez que ocurre algo así, porque ya tenemos antecedentes de que ha habido amenazas para aquellos que denuncian casos de corrupción. Y de cierta manera nos empezamos a parecer un poco a países como Colombia o México, donde eso era más común. Yo al menos tengo la impresión de que antes eso no pasaba tanto, lo de las amenazas por denunciar las cosas. Tal vez no me acuerdo simplemente por mi edad, tengo 24 años, entonces tal vez en el pasado era más común y simplemente no lo recuerdo porque era mucho más pequeño. Pero me da la impresión que eso de las amenazas por hacer denuncias de temas políticos, de hacer denuncias por corrupción, suma y sigue, van en aumento. Y vamos a ver el detalle de este caso porque es algo bastante grave. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Briones N y Rubén González C, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Quién hizo esta denuncia? ¿Qué es lo que ocurrió? Esto lo hizo el doctor Tomás Lagomarsino, que es un diputado por la zona que es dentro de la centro izquierda. Ahora, él es independiente, siempre digo mucho entre comillas, soy independientes porque los que han con cupo un partido tan independientes no son, pero en realidad este es un independiente que fue electo con un cupo del Partido Radical, que es ese partido dentro de la centro izquierda, que es uno de los partidos más antiguos de Chile, pero que en la actualidad digamos que no está en su mejor momento, dejémoslo así, ¿no? Y lo que él hizo fue una denuncia que decía lo siguiente: que él hizo una denuncia sobre irregularidades dentro del Servicio de Salud de Viña del Mar. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Que denunció eso, pero después de hacer la denuncia llegaron amenazas. Cito: hoy llamaron a mi equipo de forma amenazante para que no me metiera en las eventuales irregularidades del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, que denuncié en Contraloría. Yo he visto las falencias en salud como médico y este amedrentamiento no impedirá que haga mi trabajo como diputado fiscalizando. Entonces hizo una denuncia y después llegaron amenazas. Y vienen aquí, hay que verlo de bastantes partes de esta situación. Por un lado, ¿es creíble que pueda haber corrupción dentro de Viña del Mar, dentro de su estructura? La verdad es que sí, porque tenemos antecedentes ya comprobados de numerosa corrupción dentro de la zona, que vale la pena recordar que eso estuvo bajo control de la derecha, bajo Reginato, por mucho tiempo, y que se descubrió mucho de esto. Actualmente se están investigando más irregularidades, más corrupción dentro del distrito en distintos ámbitos. Ya se ha descubierto a lo largo del tiempo sobresueldos, temas con dinero, contrataciones ilegales, una serie de cosas bastante millonarias, compra de temas para temas personales, por ejemplo, millones de pesos gastados en fiesta y champaña, muchas cosas asociadas a la administración de Reginato, que estuvo gobernando Viña del Mar por mucho tiempo. O sea, aquellos que sean de la zona sabrán que ya estuvo muchos años ahí y se descubrió cada vez más corrupción. Hace poco también hubo un caso también asociado a corrupción que tenía que ver el presidente Sebastián Piñera, pero que finalmente quedó inocente, pero también nuevamente controversias que se dan ahí. Y el mismo Servicio de Salud, que ahora se está denunciando, al mismo tiempo ha tenido numerosos antecedentes comprobados de mala administración, de ineficiencia y de una serie de cosas negativas. Nada sorpresivo porque en realidad es del Estado y ya sabemos cómo son las cosas de estatistas. Funcionan pésimos, se financia con el dinero de los trabajadores y no importa lo mal que lo hagan, les pagan igual. Es la tendencia que se da, ¿no? Entonces, esta denuncia que hace este diputado de centro izquierda, ¿es creíble? Claro que sí, por supuesto que sí. Vemos que es una zona en que ha habido numerosos casos de corrupción, muchos, en distintas áreas, tanto en temas de salud como ineficiencia, como a nivel de administración de dinero. Entonces, es creíble que podría haber más corrupción todavía en otras áreas del municipio,
Claro que sí, totalmente creíble. Pero lo preocupante aquí son el tema de las amenazas, porque esto no es una situación única. Ya en el paso del tiempo hemos visto cómo se ha repetido. Ya en el pasado se vio, por ejemplo, que el nuevo alcalde de San Ramón, el que reemplazó al narcoalcalde Aguilera, vinculado al Partido Socialista, y lo reemplazó alguien también de centro izquierda, que es de la Democracia Cristiana, recibió amenazas por denunciar corrupción asociada a narcos en la zona. Amenazas que todavía siguen. Él incluso sufrió un atentado contra su vida en su momento durante el periodo electoral. Y después se descubrió que quien había ganado la elección era él, a pesar de que hubo fraude por parte, y se comprobado por el CERVEL, del narcoalcalde Aguilera, que actualmente se encuentra en prisión preventiva, está en la cárcel. Entonces, son situaciones complicadas y vemos que no son casos únicos, porque amenazas ya contra un alcalde. Ahora vemos el caso de amenazas contra un diputado por denunciar corrupción. Pareciese ser que se está instalando dentro de la cultura chilena, a menos que esto haya estado más presente antes y simplemente no se notara tanto, pero esta idea de que cualquier denunciante de corrupción, cualquier denunciante que incomode a estructuras corruptas o de poder, recibe amenazas, y amenazas de muerte. Es sumamente preocupante. Y no me sorprendería que pronto empecemos a ver los mismos con otras figuras, periodistas, por ejemplo, CIPER, o por ejemplo otros medios. El Libero también hace investigaciones que incomodan a los sectores más de izquierda, CIPER a todos los sectores, y así suma y sigue. Pero ¿qué podría ocurrir? Un periodista está haciendo una investigación de corrupción de un político y le pueden llegar amenazas. Y puede que se cumplan después. Lo mismo, alguien dice algo que no gusta y se empieza a hacer presión. Y hay antecedentes, por ejemplo, cuando la red lo llamó Sebastián Piñera porque no le gustó contenido, o cuando Michelle Bachelet usó actos similares. Eso, pero es presión no con amenazas, sino como presión de poder. Pero ahora estamos llegando al punto que grupos de poder corruptos que se sienten amenazados por denuncia, o funcionarios públicos del Estado, que son prácticamente una mafia con lo que hacen, ven que alguien está denunciando y posiblemente puede afectar el negocio corrupto que tienen ahí con platas del Estado, y llegan las amenazas. Es muy preocupante. Y en gran medida, todas estas situaciones han ido creciendo, se han ido extendiendo porque nadie le ha puesto un límite a la corrupción. Estos temas se hablan. Hablamos de esto justamente en medios. Aquí en este canal lo hemos mencionado, a veces en la prensa también, aunque esto lamentablemente la prensa nacional no le ha dado suficiente enfoque, aunque es grave. Y en realidad la prensa de repente lo habla y ahí se queda. Porque hablamos de estos problemas, todos estamos de acuerdo que es algo malo, que hay que buscar sanción y mayor transparencia, pero al final no pasa nada. Y por eso sigue creciendo, porque vemos corrupción tras corrupción, caso tras caso, y no se condena a nadie, los políticos no salen ninguno que va a la cárcel, no hay sanciones, no hay transparencia, y al final, al igual que con los casos de corrupción en carabineros, en el ejército, con políticos, en municipalidades, sigue, pasa el caso, todos nos indignamos, hablamos una semana del tema o un día, después se olvida y sigue creciendo la corrupción. Parece ser un problema, no sé si de nuestra idiosincrasia o que da a nivel de nuestro país o también de otros países, en que los problemas se discuten, pero no se actúa para evitarlo. Pasa lo mismo con el tema de la Araucanía. Todas las semanas que pasa algo, ¡ay, qué terrible! Y todos hablamos unos días de eso. Después se olvida hasta la siguiente catástrofe y muere alguien o queman algo. Es como un ciclo sin fin. Impresionante. Entonces, esto muestra la necesidad de una reforma profunda, pero muy profunda al sistema de justicia, con mayor participación ciudadana. El sistema de jurados sería muy positivo, de romper el monopolio estatal que se tiene sobre la justicia y que permitiera haber competencias también ciudadanas, como de organizaciones judiciales independientes, todo ajeno al Estado para hacerle competencia en ese mundo. Se requieren muchos cambios que se dan ahí a la vez de sanciones más duras, pero como no se están haciendo ninguna de esas reformas, y parece ser que la discusión entre izquierda y derecha termina dejando en que todo sigue igual o que las cosas cambien para que no cambie nada, esto sigue creciendo. Y es preocupante porque si la corrupción no se le ataca rápidamente, crece mucho más rápido. La corrupción es como un cáncer. Si tú dejas hasta la más mínima pizca de esa corrupción presente, al igual que el cáncer, eventualmente se va a extender y va a germinar y puede terminar matando a su huésped. Y así es con la corrupción. Hasta la mínima pizca va a crecer con el tiempo. Es inevitable. Y yo sé que en el Estado es inevitable. La corrupción es una naturaleza de ese monopolio artificial que está. Pero por lo mismo tiene que haber sanciones muy duras e ir reduciendo cada vez más el poder de los políticos. Porque ellos traen por naturaleza la corrupción. Es una situación terrible. Pero ¿cuál creen que es la solución a esto? Sanciones más duras, reforma a la justicia, sistema de jurados, mayor participación ciudadana, mayores competencias para aquellos que hagan alternativas a la justicia que no sea estatal, otras alternativas, todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.